compartir con ustedes esta tarde de Acción Popular. Nos sentimos satisfechos de poder juntarnos con ustedes hoy, martes 9 de diciembre. Dice el periódico Hoy, en su zona, en su sección internacional, que la cantidad de haitianos que llega a Puerto Rico tratando de ingresar ilegalmente a Puerto Rico es mayor que la dominicana. Ya la migración haitiana no es un caso Bahamas, es un caso también Puerto Rico. Ya es una acción que tiene consecuencias necesariamente, tenemos que decirlo así, hemisféricas, regionales. La migración haitiana es una calamidad ya no para la República Dominicana, sino para la región. Regionalmente, Haití se ha convertido en un riesgo político, un riesgo geográfico, un riesgo epidemiológico. Eso es Haití. ¿Dónde están los organismos internacionales? ¿Dónde está la gente que está promoviendo diálogo entre la autoridad dominicana y la autoridad haitiana? Una autoridad fallida, una autoridad fáctica en Haití. ¿Dónde está la Unión Europea? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA para la contención de este riesgo? Riesgo político, un riesgo epidémico, un riesgo demográfico. Eso está produciendo Haití hoy. Para toda la zona, para toda esta región. ¿Dónde está la política de los organismos internacionales? ¿Dónde está la presión del Estado dominicano? ¿Dónde está la presión de los estados del CARICOM sobre Haití? Sobre la autoridad haitiana. ¿Dónde está la presión? ¿Dónde está la presión para contener este riesgo? Porque es un riesgo hemisférico el tema de Haití hoy, el tema de la migración haitiana. Es un riesgo hemisférico. Es todo ese hemisferio que está bajo riesgo, bajo amenaza de Haití. Todo este hemisferio. Es todo el Caribe. Es todo el Caribe que está bajo el riesgo de Haití. Bajo la irresponsabilidad del Estado haitiano. Y la complicidad de los organismos internacionales y de las agencias de cooperación internacional de Europa. Todas tienen responsabilidad en lo que está pasando en Haití. Todas tienen responsabilidad en lo que está pasando en Haití. Porque han participado en el festín de los fondos de donación internacional. Eso es lo que ha hecho todas las agencias de cooperación europeas en Haití, las españolas, las alemanas, las italianas, las francesas, las inglesas. Lo que han hecho es ir a robar a Haití, junto con los políticos haitianos. Junto con los políticos haitianos, con René Preval y todos sus funcionarios, y Martelly con todos sus funcionarios. Lo que ha hecho es robarse el dinero en Haití. Aquí hay algunos de ellos, de esos ladrones haitianos, hablando todos los días en defensa de los haitianos. De esos ladrones haitianos, exfuncionarios de Preval y exfuncionarios de Martelly. Están aquí en el país, muchos de ellos, hablando en nombre de haitianos, esos ladrones, responsables de la crisis, de la tragedia que está viviendo Haití hoy. Hay muchos hablando, diplomáticos haitianos, y escribiendo en los periódicos, ladrones, gente que lo que fue a Haití, viviendo aquí, van a Haití a trabajar como funcionarios públicos para robar las donaciones internacionales. Eso es lo que han hecho en Haití, robar. Es mucho el robo, es mucho el estropicio de organismos y de agencias sociales, de ONG, que se han hecho multimillonarias
con la crisis, con esa tragedia que está viviendo hoy la región. Son muchos pastores evangélicos multimillonarios, muchos dirigentes sociales, dirigentes de ONG, multimillonarios en Haití, con los fondos de donación, con las donaciones, multimillonarios, muchos políticos multimillonarios, haciendo casas, castillos en Fusí, por ejemplo, funcionarios de Preval, haciendo castillos, llevando de Italia hasta la arena, cerámica italiana, a castillos de exfuncionarios de Preval y de funcionarios de Martelly, en Fusí, en Haití. Eso hay que irlo a ver. Eso hay que ir a ver lo que está sucediendo allí. Y miren cómo andan los ciudadanos de este país, pululando por todas las naciones del Caribe. ¿Dónde están hoy esos que hablan, esos que están aquí defendiendo los intereses y los derechos de los haitianos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los funcionarios de Preval, los ex diplomáticos haitianos que viven aquí muy cómodamente defendiendo intereses de haitianos? Hoy que sus nacionales se han convertido en una amenaza regional. ¿Dónde están los derechos de esos haitianos en Haití? ¿Dónde están los derechos de esos haitianos que están amenazando a Puerto Rico, que ya los tienen invadidos, que ya los tienen tomados a nosotros, que están amenazando en las Bahamas? ¿Dónde están los derechos en Haití de esos haitianos? ¿Dónde están? Le preguntamos a los organismos internacionales que nos presionan a nosotros para que carguemos con esa responsabilidad que es de Haití y nada más que de Haití. ¿Dónde están los líderes haitianos? Los políticos haitianos, ¿dónde están? Que son políticos allá y aquí son representantes de organizaciones no gubernamentales. Van a ocupar cargos públicos Haití. Cuando roban lo suficiente, vienen para acá para convertirse en dirigentes de organizaciones no gubernamentales, de ONG aquí. Y allá en Haití ocupan cargos políticos para robar. Esos ladrones vestidos de ex diplomáticos haitianos que viven buscando derechos de haitianos aquí y hablando de derechos de los haitianos aquí, ¿dónde están hoy para arrimar el hombro, para impedir que sus nacionales se conviertan en una amenaza regional? Esos haitianos ladrones que ocupan las primeras planas de los periódicos dominicanos cada vez que quieren decir cualquier disparate o cada vez que quieren lanzar sus vómitos. ¿Dónde están esos diplomáticos, ladrones? Ladrones en Haití, y aquí son ex diplomáticos y representantes de organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos de los haitianos, que se robaron el dinero del terremoto, todas las donaciones del terremoto se las robaron con Preval, junto con Jean-Marc Bellery en Haití. Todos los que acompañaron a Preval y a Jean-Marc Bellery, que aquí están como ex diplomáticos y como representantes de organizaciones no gubernamentales, ¿qué tienen que decirle al país? ¿Y qué tienen que decirle al mundo con esto? ¿Qué tienen que decirle a sus propios amigos de Estados Unidos? ¿Qué tienen que decirle? Es tiempo de que hablen. Los ex diplomáticos ladrones y ex funcionarios de Preval que tenemos aquí. Los que se robaron las donaciones, los 6.000 y tantos millones en donaciones que no aparecen hoy en Haití y que los tienen en sus bolsillos, esos ladrones. ¿Qué tienen que decirle al país? ¿Y qué tienen que decirle a su país? Usaré unos segundos
para cambiar de estropicio. Miren cómo el rencor, cómo la soberbia se hace dueña, el remordimiento se hace dueño de un titular de un periódico. Eso es lo que se llama un titular enajenado. Un titular de una persona que ha perdido los estribos. Así está el grupo Corripio. Han perdido los estribos con el caso del aborto. Supongo que Juan Ramón Gómez Díaz debe tener el mismo duelo. Supongo que Juan Ramón Gómez Díaz debe tener el mismo duelo. Él y Constantino González. ¿Es Constantino que se llama? Secundino. Geraldino González. Deben tener el mismo duelo. Deben tener el mismo duelo. El grupo Juan Ramón Gómez Díaz y el grupo Corripio, porque ellos coinciden en la misma depravación de la nación. Ellos están de acuerdo en la degradación de este Estado y la degradación de esta nación. Iglesia parece ganar la partida sobre el aborto. Y ese es el Código Penal. Es un canon de la Iglesia lo que se está discutiendo. Es algún canon de la Iglesia lo que se está discutiendo. El Código Penal es un hecho político, no es un hecho doctrinal ni un hecho teológico. El Código Penal es una hacienda política. ¿Quién redactó el Código Penal? El Congreso de la República. ¿Quién sancionó el Código Penal? El Congreso de la República. ¿Quién objetó la ley del Código Penal? El Poder Ejecutivo. ¿Quién la objetó? Danilo Medina. El Poder Ejecutivo. No fue el cardenal. El Código Penal no se redactó en la Curia Católica ni en los concilios evangélicos. Repito, para que usted entienda la soberbia de estos medios de comunicación. La Iglesia parece ganar la partida sobre el aborto. El Código Penal lo redactó la Iglesia. Los 14 años que tuvo el Código Penal en el Congreso de la República, fue la Iglesia que depositó ese proyecto. Fue la Iglesia. ¿Quién le pidió al gobierno del PLD y al partido del PLD la aprobación de este código? La Iglesia. ¿Quién le pidió eso? Fue la Iglesia que lo pidió. Es una discusión teológica o cristológica el Código Penal, o es una discusión política. Son hechos políticos consumados que ustedes, Juan Ramón Gómez Díaz, Pepín Corripio, han apoyado. ¿Y qué ha pasado? Que sus fuerzas políticas han sido destronadas, han sido aplastadas. ¿Qué ha pasado? Que ustedes metieron a Danilo Medina en esto, en esta observación, que es un hecho político. Quien observó el código no fue la Iglesia. Quien observó el código fue Danilo Medina, buscando un objetivo político. Buscando un objetivo político. Claro está, mal elegido, porque es una prueba, mal elegido. ¿Y qué hizo Danilo Medina? Que en la realidad del aborto, que en la realidad del Código Penal, permitió que la posibilidad llegara donde Leonel Fernández. Quizás eso es lo que le duele a ustedes hoy.
Quizás eso es lo que le duele a Corripio y es lo que le duele a Juan Ramón Gómez Díaz. Que quien le ha sacado las castañas del horno a Danilo Medina con esta metida de pata que ha dado es Leonel Fernández. Que le han abierto todas las posibilidades políticas a Leonel Fernández con esta acción. Eso es lo que deberían estar diciendo hoy y lo que deberían estar arrepintiéndose hoy. De que quien le ha salvado la situación a Danilo Medina en el Congreso es precisamente Leonel Fernández. Con dolor tengo que decirle esto, pero tengo que inhibir mis pasiones cuando me siento aquí. Con dolor tengo que decirle esta realidad. Quien ha abierto las posibilidades a Leonel Fernández para que resuelva el tema del aborto es la torpeza, la brutalidad de Danilo Medina, su poca capacidad para elegir objetivos políticos, porque solo cree que la popularidad es suficiente. El gran ganador, quien tiene todas las posibilidades con esta situación, con esta debacle del Código Penal, porque no es el aborto, es el Código Penal que ha naufragado. Es el proyecto que se llama Código Penal de la República Dominicana, no es el aborto. Es 14 años de trabajo que ha hundido Danilo Medina con su torpeza, con su brutalidad. Y se ha formado una metonimia política. La parte ha dañado al todo. Una parte lo ha dañado todo. El Código Penal se ha reducido a una discusión sobre aborto, una brutalidad de Danilo Medina. Y esa brutalidad de Danilo Medina, por partida doble, una brutalidad política, porque abre la puerta a Leonel Fernández para que sea que resuelva el problema que él ha causado con la Iglesia, con un poder político. Ese roce con ese poder político solo pierde Danilo Medina. ¿Y quién gana? La Secretaría de Culto del PLD, que se opuso al aborto. ¿Quién controla la Secretaría de Culto del PLD? Leonel Fernández. Es Leonel Fernández que mandó a este departamento del PLD a publicar su desacuerdo con esa observación. ¿Quién gana? ¿Quién consigue los méritos del apoyo de la Iglesia? ¿Quién los consigue? ¿Danilo Medina o Leonel Fernández? Por la brutalidad. Y lo lamento por el señor Corripio, y lo lamento por el señor Gómez Díaz, que no esconden su dolor y lo plasman en un titular de su periódico hoy. Iglesia parece ganar la partida sobre el aborto. Cuánto dolor, cuánta tristeza, porque sus expectativas fueron tan torpes, estaban tan imbuidos, estaban tan satisfechos, tan arrogantes con su popularidad, que entendía que la popularidad de Danilo era legitimidad carismática. Y en política no hay legitimidad carismática. La legitimidad carismática es cuando usted tiene todos los poderes, como lo tiene Aristides en Haití hoy. Cuando usted se convierte en un mito, además de tener la capacidad de premiar y castigar, usted se convierte en una figura mitológica. Cuando ya la gente comienza a darle a usted condiciones mesiánicas. Eso no lo tiene Danilo Medina, ni lo tendrá. Porque no tiene capacidad. Entiéndanlo. Porque es incapaz de descubrir posibilidades en una realidad política, como lo ha hecho Leonel Fernández.
que es Fernando Civilio, que tiene tristemente que decirle esto a ustedes, inhibiéndose de todas sus pasiones, y tener que sentarse aquí a decirle esto a ustedes, con todo el dolor del mundo, tengo que decirle esta realidad, triste para mí, porque quien ha permitido que en esta realidad del aborto, que no es el caso, que es el Código Penal, pero Danilo Medina ha reducido un proyecto de Código Penal a una discusión sobre el aborto. Para usted vea la brutalidad de este presidente y de sus asesores. Para que usted entienda la brutalidad de este presidente y de sus asesores. Y hoy está aquí el lagrimeo. Están lagrimeando Pepín Corripio y Juan Ramón Gómez Díaz. Ya no le dicen a la iglesia que usa chantaje. No pueden hablar de chantaje. La iglesia no ha chantajeado a senadores mayoritarios del PLD. Puede la iglesia chantajear a la mayoría que tiene el PLD en el Senado y en la Cámara de Diputados. Esto no es un asunto de la Conferencia de Episcopado. No es un asunto religioso, es político, que es lo que ustedes tampoco tienen altura de mira, para entender que esta es una discusión política, que son poderes los que están interviniendo en esta decisión. Si ustedes quieren moralizar eso ahora, quieren jugar a la moral con esto, y esto no es una discusión moral, esta es una discusión política. Y el malvado que tiene Danilo Medina por delante, que es Leonel, le ha entregado las posibilidades a ese malvado, que era lo que no quería. Lo que no querían los estrategas de Danilo Medina, que tuviera un revulsivo Leonel Fernández, se lo acaban de servir. Se lo acaban de servir en bandeja de oro por su estupidez. Por su estupidez. Por su estupidez. Eso es lo que han hecho. Entregar en bandeja de oro los resultados de este debate. Se han descalificado políticamente. Deberían renunciar todos sus asesores si tuvieran vergüenza. Todos los colaboradores de Danilo Medina hoy deberían renunciar si tuvieran vergüenza. Sus asesores estratégicos deberían renunciar si tuvieran vergüenza. Pero aquí no hay eso. Aquí no hay estatura para que nadie renuncie de los cargos. En un país donde la gente se respeta, cuando sucede esto como José Luis Gallardón en España, el fiscal general español, que cuando sometió un plebiscito sobre el aborto y perdió, dejó el cargo. Eso debería ser el consultor jurídico, todos los asesores de Danilo Medina hoy, renunciar al cargo por haber metido al presidente en un callejón sin salida. Eso es lo que debieron hacer, renunciar y no solaparse en Pepín Corripio ni en Juan Ramón Gómez Díaz, porque ni Pepín ni Juan Ramón les sirven hoy. El gran ganador de esto, de este debate que Danilo convirtió en combate, es Leonel Fernández. Con dolor y con tristeza, tengo que decírselo a ustedes, pero es la realidad. La política no se nutre de suposiciones, la política se nutre de realidades. Aquí no estamos para suponer nada, estamos para hablar de las posibilidades que tiene una realidad política. Y esas posibilidades hoy, sobre la discusión del Código Penal, las tiene todas consigo Leonel Fernández. Miren a ver qué harán ahora para quitarle esa posibilidad que ustedes acaban de entregarle a Leonel Fernández. Miren a ver qué hacen, qué inventan. ¿Qué fines inventan? Porque por lo que estoy viendo, Danilo Medina, el pobre, tengo que decirlo así, el pobre, porque es un pobre diablo, tendrá muy pocas oportunidades de ahora en lo adelante. Vamos a ver qué fines siguen inventando.
Usaré unos segundos para cambiar de fines. Nosotros y ustedes hemos sido testigos mudos de una serie de acontecimientos y episodios que se han producido en los Estados Unidos contra la policía de varios estados de la Unión Federal Americana. La repulsa, el levantamiento, la rebeldía, la rebelión de estados completos en los últimos 28, 29 días en los Estados Unidos le han dado una lección al mundo de qué pasa cuando una sociedad conoce sus derechos, conoce el ejercicio de su libertad y tiene la dignidad como ciudadanos. Eso ha provocado que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, haya tenido que sentarse, oigan bien, asuntos de orden público en los Estados Unidos por 3 muertes. Oigan bien lo que estamos diciendo. 3 muertes de manos de la policía de los Estados Unidos en 3 estados distintos han provocado una rebelión en el país que ha obligado al presidente de los Estados Unidos a ocuparse de su policía. Estoy hablando de 3 muertos en los Estados Unidos. Un señor en Nueva York fue hecho prisionero, la policía usó exceso de fuerza. Ese señor decía, no puedo respirar. Y ese señor murió con la fuerza policial en Nueva York. Usted sabe lo que pasó en Ferguson, un condado de otro estado de los Estados Unidos. ¿Sabe lo que pasó en Illinois recientemente también? O sea, esos 3 casos en Estados Unidos han provocado que el presidente de los Estados Unidos se ocupe de un asunto estatal. O sea, el presidente federal es tanto lo que ha sido la afectación del Estado norteamericano que el presidente en sus funciones federales ha transgredido sus funciones y se ha intervenido en la administración estatal de los Estados Unidos. 3 muertes por manos de policía estatal. No son policías federales, son policías de los estados. No tiene competencia sobre ellos Barack Obama. Tienen competencia cuando ya se afecta el sistema federal y ahí entra Barack Obama. Los problemas estatales norteamericanos con la policía han afectado, han puesto en riesgo el sistema federal norteamericano. Y eso ha ocupado al presidente de los Estados Unidos. 3 muertes. Aquí la policía, que es lo que quiero tratar con ustedes, mata 10 y 12 personas en un fin de semana y no pasa nada. Aquí la policía ha llegado a matar 456 personas en un año y no pasa nada. En el gobierno de Leonel Fernández, en 8 años de gobierno de Leonel Fernández, murieron 4,000 y pico de personas en intercambio de disparos. 4,000 y pico de personas en intercambios de disparos y no pasó nada. Aquí con Hipólito Mejía, en 4 años, murieron 453 personas en 4 años en intercambio de disparos y no pasó nada. Perdón,
817 personas en 4 años, en los 4 años de Hipólito. 817 personas en 4 años y no pasó nada. No pasó nada. Para que entiendan las diferencias de lo que ocurre en una sociedad, 3 muertos por parte de la policía en los Estados Unidos ha sido suficiente para la intervención federal de las policías norteamericanas. 3 muertes por parte de la policía. La policía mata a diario en la República Dominicana. La policía mata 4 y 5, 10 personas diariamente en este país. Y no pasa nada. No hay una reacción, ni de la sociedad, ni del Estado dominicano. No hay una reacción. Al contrario, es estimulada hasta desde los medios de comunicación la matanza de la policía en este país. La matanza que lleva a cabo la policía es estimulada desde los medios de comunicación y desde organismos del Estado, como la Cámara de Diputados, el Senado de la República. Estimulan los asesinatos de la policía. Miren lo que ocurre en los Estados Unidos con 3 muertes. Con 3 muertes. Miren lo que ocurre en Estados Unidos. Y nosotros permitimos que la policía mate 400 y 500 personas en un año en la República Dominicana. ¿Es esto una democracia? Nosotros aplaudimos a la policía y impulsamos a la policía, alentamos a la policía a que mate. Miren la diferencia entre una sociedad salvaje y una sociedad educada. Miren la diferencia entre una sociedad que respeta, que entiende que la ley es la fuerte, que la fuerza es la ley, y una sociedad salvaje. Una sociedad que no cree en la ley como esta. Una sociedad que no cree en el uso justo de la ley, porque el Estado dominicano se ha encargado de desacreditar la ley. Porque el Estado dominicano, porque el poder político y social dominicano se han encargado de desacreditar la ley y entender que es la fuerza quien hace la ley y que toda la ley tiene que ser obra y acción de fuerza. Aquí no está aprobada la pena de muerte. Aquí hay todo un escarceo defendiendo el aborto. El mismo asesinato de la policía. Las mismas conductas salvajes. La falta de talento. La falta de buscar metodologías pacíficas para resolver problemas. La incapacidad de un sistema político, la incapacidad de un poder político y social de buscar soluciones pacíficas a los conflictos que la sociedad genera. Eso es lo que estamos viviendo en República Dominicana. Por eso estamos viendo esa violencia. Ayer, quizás, una señora en la Mata de Santa Cruz, un municipio de Montecristi cercano, que está entre Dajabón y Guayubín, en la Mata de Santa Cruz, una señora viaja en una pasola, en un motor, con su hijo de 15 años, y es acribillada a balazos en la Mata de Santa Cruz. Sociedades, comarcas pacíficas se han vuelto violentas, a plena luz del día, atracadas. Atracada. ¿Por qué? Porque esta sociedad ha perdido las oportunidades, los instrumentos pacíficos para dirimir sus conflictos. Por eso esta sociedad es violenta. Porque todos los instrumentos que utiliza son instrumentos violentos. Porque el poder político y social
Porque el sistema político dominicano, todo lo que le transmite a la sociedad dominicana es violencia. Por eso estamos viviendo una sociedad violenta, una escuela violenta, una escuela con maestros permanentemente protestando en las calles, porque no hay instrumentos pacíficos para dirimir los conflictos en el sistema de enseñanza, porque no hay instrumentos pacíficos para dirimir ningún conflicto en el Congreso de la República, porque no hay instrumentos pacíficos, no hay herramientas pacíficas para dirimir ningún conflicto en ninguna ala, ni en el deporte, ni en la salud, ni en la minería. En ninguna área de producción del país hay instrumentos pacíficos. Todos son violentos, criminales y delincuenciales. Y queremos una sociedad pacífica. Queremos una Navidad tranquila, con policías violentos. Con policías violentos. Queremos una Navidad tranquila. Vayan a ver los videos de las últimas 3 o 4 días en las redes sociales. Cómo están actuando en los barrios, los policías, los agentes de AMEC, que se meten hasta en residenciales a perseguir personas y a golpear personas en parqueos de residenciales. Es una violación constante. Una sociedad sometida a la violencia desde el poder. El poder ha desprovisto al Estado Dominicano de todas las herramientas pacíficas para dirimir los conflictos. Esa es la realidad. Miren, un presidente de la nación más grande del mundo, matan 3 personas y se ocupa de su sociedad en buscar soluciones, en buscar herramientas, instrumentos pacíficos para dirimir los conflictos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un presidente ausente, un presidente que nadie sabe dónde están sus responsabilidades gubernamentales. Eso es lo que tenemos. Un presidente que nadie sabe dónde están sus responsabilidades gubernamentales. Usaré unos segundos para cambiar de responsabilidad. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El periódico, la sección económica del periódico Hoy de Hoy, martes 9 de diciembre, este es el titular que nos regala. Advierten que los precios de la mayoría de los productos en el exterior han bajado, pero en el país no. ¿Qué les parece? ¿Ustedes saben quién está diciendo eso? La directora de Proconsumidor. Esta señora es que está diciendo eso. No es Fernando Civilio. Es la directora de Proconsumidor que está diciendo que ella advierte que los precios bajan en el mercado exterior, pero no en el país. Vaya usted a ver, como decía doña Roselia. Ve tú a ver. Así decía doña Roselia. Señores, es doña Altagracia Paulino quien nos está diciendo que en el exterior todos los productos han bajado, pero aquí no. Oiga, pero usted sí es ingenua, doña
¿Y cómo usted tuvo tantos hijos? Usted, fue una dicha que usted pariera, porque usted es una santa. Fue una dicha que usted pariera. Dios mío, ¿y qué funcionarios son los que ustedes tienen? Y es nuevo para ustedes que confrontan sus chelitos todos los días en los colmados y en los mercados del país. Lo que esta señora le está diciendo a ustedes. Miren la cebolla. Eso está en el mismo periódico de hoy. La cebolla implanta récord de precio en el mercado. Yo les pregunto, ¿eso es nuevo para ustedes? Ustedes saben a cómo está, a como le dijimos hace mes y medio, hace 45 días, le dijimos que una libra de cebolla, que se preparaba para comprar en 55 pesos, una libra de cebolla. Hace 45 días que se lo dijimos aquí, cuando se levantó una subasta de cebolla en la Junta Agroempresarial. Le dijimos que la cebolla a 15 en el mercado internacional, a 15 pesos. Estaba la cebolla en ese momento en el mercado internacional. Que por el hecho de haberla puesto en subasta en la Junta Agroempresarial, la cebolla iba a subir 25 pesos. De sobrecosto, de intermediación de la Junta Agroempresarial de la República Dominicana. Esa misma Junta, la de Juan José Ramón Peralta, la Junta Agroempresarial, donde Danilo ha mandado todas las subastas que tengan que ver con la agricultura, con la producción agropecuaria del país. Esos 25 pesos de más que tiene la cebolla, culpen a Danilo Medina por esos 25 pesos de más que tiene la cebolla. La cebolla está a 15 pesos. Ese es el precio en el mercado internacional. Y le estamos comprando 55. Y esos 25 pesos de más no es de intermediación, es de la Junta Agroempresarial. Se lo han puesto José Ramón Peralta y Danilo Medina a la cebolla. Y el solemne ministro de Agricultura, cómplice de todo eso. Porque a él no le importa cómo ustedes compren la cebolla. Ese precio que tiene la cebolla de 55 pesos hoy, culpen a Danilo Medina, porque ese no es el precio real. La cebolla está a 15 pesos en el mercado internacional. Ese es el precio aquí. 15 pesos. Y se está vendiendo a 55. 40 pesos de más. Y dentro de esos 40 pesos de más, hay 25 pesos que se lo están robando en el gobierno y en la Junta Agroempresarial Dominicana. Y vengan aquí a decirme que no. Esos amigos del ministro de Agricultura, que viven hablando de mí, que vengan aquí. Que viven acabando conmigo y no me importa. Porque a mí ningún funcionario ni ningún empresario nunca me ha dado 10 pesos. Ni se lo acepto tampoco. Por eso tengo la libertad para hablar como hablo. De esos 55 pesos, culpen a Danilo Medina, a José Ramón Peralta y al ministro Esteves de esos 25 pesos de más que tiene el precio de cebolla hoy. Y que mande su técnico aquí. Como él vive hablando de mí, él y su familia, porque no le gusta que yo le diga lo que le digo. Que mande un técnico de agricultura para que me demuestre a mí que no se están robando 25 pesos en cada libra de cebolla en la Junta Agroempresarial y José Ramón Peralta, robándoselo a este país. 25 pesos en cada libra de cebolla. Se está robando la Junta Agroempresarial Dominicana, José Ramón Peralta y Danilo Medina. Eso es lo que están haciendo en la cebolla. Y dice, la cebolla implanta récord. Mentira. La cebolla está a 15 pesos la libra, puesta aquí. Así sale la cebolla. 15 pesos la libra, puesta aquí.
y están vendiendo a 55. Los ladrones de Danilo Medina, los ladrones de José Ramón Peralta y los ladrones de Omar Benítez. Esos grupos comerciales asociados a Danilo Medina, a José Ramón Peralta y a Omar Benítez son los que tienen la cebolla cara. Esos son los que se lo están robando todo aquí, con todos los productos. Vayan a ver lo que pasa con la habichuela y miren cómo está la habichuela de Constanza, Isaac. Miren lo que está pasando con la habichuela de San Juan de la Maguana. Miren lo que está pasando hoy con la habichuela de San Juan de la Maguana. 3 amenazadas cosechas de habichuela. Eso es adrede. Eso es adrede para que se venda la habichuela de José Ramón Peralta. Eso es adrede para que se venda la habichuela de José Ramón Peralta, que la tiene toda acaparada, él y sus grupos de comerciantes. Lo que estamos viviendo aquí con estos precios es la especulación del propio poder político del país. Ellos son los responsables de toda esta carestía. Por eso digo que esta señora quiere hablarle a ustedes como una santa, como una ingenua, como que ella no sabe lo que está pasando. No sé cómo parió doña Altagracia Paulino. No debió haber parido, porque ella es una virgen, una santa. Usaré unos segundos para cambiar de santería. En el fin de semana se produjo un evento privado de la iglesia que nosotros tratamos ayer en la mañana. Pero viendo que no están conformes los grupos políticos del poder, hemos querido discutirlo, darle una nueva visión a lo que tratamos ayer con ocasión de la salida de Monseñor Agripino Núñez Collado de la Madre y Maestra. Esta fue la noticia que salió ayer. Esta fue la noticia, la información. Sacerdote de la Cruz Valdera será el nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Eso salió ayer. Pero hoy el señor José Rafael Antigua escribe en el mismo periódico Diario Libre, encuentro esta información: Agripino Nicolás y el fin de una época. Todo eso es mentira. Y el periódico Diario Libre trae también un editorial a nuestro recio campesino, un editorial dedicado a Monseñor Agripino Núñez Collado, parafraseando una expresión de don Rafael Herrera, que era como don Rafael llamaba al Monseñor Agripino Núñez Collado. Esta es una acción de poder en la iglesia. Ayer lo traté, no vuelvo a tratarlo otra vez, porque nunca trato un tema desde una misma óptica 2 veces, a menos que me quede corto en el tiempo que uso para poner los temas en sus manos. Es importante, más allá de las anécdotas y de los dolores y temores que tiene Diario Libre con el ascenso de este nuevo rector, deberíamos oír una entrevista muy falsa que ese rector le concedió a Cadena de Noticias. En esa entrevista, él centró su rectorado, su visión como académico, en una sola cosa. Decía Monseñor de la Cruz Valdera, el rector de la Madre y Maestra, que el problema más grande que tiene el país se deriva de la educación.
de la educación universitaria, la que él tiene como misión, y de la educación preuniversitaria, o sea, básica, inicial, media, esa educación. Que aquí se había invertido mucho dinero en la cobertura, en las aulas, pero que no se había invertido dinero en la construcción del pensamiento del estudiante. Que el estudiante dominicano, ni a nivel universitario, ni a nivel preuniversitario, puede construir con lo que recibe en la escuela un pensamiento crítico. Eso es lo que yo quiero decirle a Diario Libre y le quiero decir a José Rafael La Antigua. Aquí no hay fin de época, aquí no es Fukuyama, el fin de la historia, aquella novela que se escribió y que muchos intelectuales de crucigrama, que se llaman intelectuales de este país y que escriben en los medios, que para mí no son más que intelectuales de crucigrama, adoptaron como una tesis filosofal lo que decía Fukuyama, el japonés. Fin de la historia. No hay fin de la época, ni con Agripino ni con el cardenal en la iglesia. Hubo fin de la época con Sánchez Valverde. Hubo fin de la época con Rafael Conrado Castellano Martínez, padre castellano. Hubo fin de la época con Hugo Eduardo Polanco Brito, con Monseñor Pepén. Preguntamos, con Roque Adames, terminó la historia de la iglesia. Como Monseñor Meriño, terminó la historia de la iglesia. Con Alejandro Noel, terminó la historia de la iglesia. Con el padre Villini, terminó la historia de la iglesia. Fue una época que terminó. ¿Qué época terminó? Con las muertes, con las desapariciones físicas de estas gentes. Con los dominicos, con el padre de las casas. Terminó la época. Para que ustedes entiendan cómo estos medios de comunicación, y repito, con Antonio Sánchez Valverde, una de las grandes lumbres, de las grandes luminarias que ha tenido la iglesia, con Antonio Sánchez Valverde, terminó una época. Miremos lo que está sucediendo en el país, miremos en la realidad desastrosa de la educación dominicana a todos los niveles, para que entiendan la pertinencia de este nombramiento y la obligatoriedad, la impertinencia de Agripino Núñez al frente de la madre y maestra. ¿Cuáles son las posibilidades que creó Agripino Núñez Collado en la madre y maestra para la sociedad dominicana? Ustedes están hablando de diálogos, de una serie de mamotretos que se montaron aquí desde la madre y maestra. ¿Cuáles son los resultados sociales tangibles que tenemos de todos esos diálogos de Agripino Núñez? ¿Qué tenemos con la energía eléctrica? ¿Qué tenemos a nivel de educación en esos 44 años? ¿Qué hemos ganado en educación 44 años después? Gente que ha vivido para saber, pero no tiene saber para vivir. Eso es lo que hemos hecho en esta sociedad. Hemos vivido para saber. Y ese no es el problema. El problema es saber para vivir. Que el pensamiento le permita a usted vivir. Porque cuando usted va a una escuela, usted va con vocaciones primigenias. Cuando un niño que tiene vocación por la pintura, o un niño que tiene vocación por la construcción, por la ingeniería, o un niño que tiene vocación para ser marino mercante, o ser marino de miembro de la Marina de Guerra, esos tres niños, cuando tú los pones frente al mar, miran el mar de manera distinta. Esa es la realidad, el mar. Y la educación tiene que permitirle a esas tres personas que tienen vocaciones distintas elaborar un proyecto para sus vidas y elaborar también una ideología, una estrategia para su pedagogía o para su formación. Porque el
que estudia pintura, el que va a ser pintor, cuando mira el mar, lo que mira es el juego de la luz y las olas para pintar el mar y juega con eso. El que va a estudiar para marino, cuando mira el mar, lo que piensa es en un buque, en una fragata, en un yate, y está mirando el mar. Y el que va a estudiar ingeniería, cuando mira el mar, piensa en la playa y piensa en un proyecto turístico para construir villas y esas cosas. Esa posibilidad es la que tiene que descubrir el estudiante, y eso se llama virtud. Las universidades dominicanas están desarrollando esa virtud. Hoy, las escuelas dominicanas, ese sistema de enseñanza público y privado, produce esa virtud en los estudiantes que tenemos. Eso es lo que tenemos que mirar en ese cambio de la madre maestra. Les dejo con Julio Guerrero y Enfoque Municipal. Nos veremos mañana a las 7.